Esperemos que los Reyes, da igual, si es un poco más tarde, que del 6 de enero, pues nos traigan lo antes posible la dimisión de Pedro Sánchez, del uno de la trama, del autócrata, del líder de esa política de redistribución, de inmigración ilegal, corrupción, inseguridad y pobreza. Desde luego, uno de nuestros objetivos de Vox para este año, es sentar a Sánchez en el banquillo de los acusados. Vemos también, por cierto, con todo esto que está ocurriendo, muy nerviosos a los progres, con las redes sociales que no controlan y en las que no pueden imponer esa censura que tanto les gusta. Hemos visto a Macron o al premier británico Starmer, que lo que debería ocuparse es de las consecuencias de tapar los horribles crímenes del multiculturalismo. Digo que les hemos visto pedir la censura activa de cualquier opinión contraria a los mantras globalistas en las redes sociales, que es exactamente lo mismo que hemos escuchado decir a Bolaños y a Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo, pero particularmente en las últimas semanas con más violencia. El tiempo de globalismo y la dictadura progre, señores, ha terminado, está terminando. Ha terminado, pero antes o después terminará del todo, y lo saben, y por eso harán todo lo que esté en su mano para censurar y silenciar el sentido común. Nosotros no lo permitiremos. Hay espacios de libertad en los que estará siempre Vox para defender las políticas del sentido común y de la realidad. Y también para denunciar lo que ocurre en España, porque mientras tanto en otros países se va acelerando ese fin del globalismo, pues miren, en España que tenemos, pues además de corrupto, un gobierno corrupto, pues además ruinoso para los españoles. Afrontamos este nuevo año con subidas de impuestos que asfixiarán aún más a las familias, a los trabajadores, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, cada vez con más problemas todos los españoles y sobre todo los jóvenes para acceder a una vivienda digna y además con el precio de la electricidad disparado. La factura eléctrica bate récords porque durante años los gobiernos de uno y otro color han aplicado el fanatismo climático, han cerrado centrales nucleares y nos han hecho cada vez más dependientes. Nosotros siempre lo pedimos: soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía nacional. Al PSOE le tendríamos que agradecer el haber matado la energía nuclear en España, pero también al Partido Popular en este caso, sobre todo a la ahora vicepresidente del Senado, al señor Maroto, que se congratulaba de haber trabajado por el cierre de la central nuclear de Garoña. Fíjense qué disparate, que también esta central nuclear nos vendría fenomenal en estos momentos para aliviar el precio de la factura eléctrica que todos estamos pagando. Y los tasazos de basuras, ese nuevo IBI, por ejemplo, también producto del fanatismo climático y de las decisiones equivocadas de Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas y aquí. Mientras tanto, ya saben, las familias, los trabajadores y las empresas sufren para llegar a fin de mes. El Gobierno sigue con sus políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal que nos cuesta a los españoles miles de millones de euros cada año solamente por la entrada y que además disparan la inseguridad y amenazan nuestra identidad. Nos empobrecen, precarizan nuestros empleos y además están tensionando hasta el límite del colapso nuestros servicios públicos. Hay que reaccionar cuanto antes. No tenemos dudas, vuelvo otra vez a internacional, pero es una parte que nos preocupa muchísimo, desde luego, en España. Es una parte muy nacional. No tenemos dudas de que el narcorrégimen criminal de Maduro hará lo que sea para que este viernes no sea investido el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Como españoles, no podemos más que mandar todo nuestro apoyo al pueblo venezolano, a Edmundo González, a María Corina Machado, en una semana fundamental para el futuro y la libertad de los venezolanos. Todo nuestro apoyo siempre para los valientes que luchan por la libertad de su pueblo y nuestra condena al gobierno de Pedro Sánchez, colaboracionista de un régimen criminal con el que tiene negocios y corruptelas gestionadas por José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es una vergüenza. Vox ha exigido en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de España facilite por todos los medios a su alcance de investidura de Edmundo González este viernes, que cese la represión del régimen de Maduro y que la Unión Europea ponga su maquinaria al servicio de la libertad del pueblo venezolano y condene, sin paliativos, al narcorrégimen y a todos sus altos cargos. Y de paso, que cese su colaboración
con el Foro de Sao Paulo y con el Grupo de Puebla, que tanto daño están haciendo a la causa de la libertad, aunque su tiempo, desde luego, como el de los globalistas, se acaba por el avance de la libertad. Y sin más, me pongo a su disposición. Si tuviera alguna pregunta, yo encantado de tratar de contestarla. Sí, para aquí, portavoz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha hablado en su discurso de las consecuencias de tapar los crímenes del multiculturalismo. Entiendo que se refería al escándalo de Rotterdam. 1.400 niñas, 1.400 víctimas durante muchos años de un clan de pakistaníes, de kurdos, de kosovares, es decir, en definitiva de musulmanes. Me gustaría saber cuáles son esas consecuencias, teniendo en cuenta, además, que en España, de manera sistemática, también se trata de ocultar, tanto institucionalmente como mediáticamente, el origen de algunos criminales. Y también me gustaría una reflexión sobre el silencio del feminismo institucional a este respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es un escándalo, es un caso gravísimo, que ya se denunció hace muchos años, y tengo que recordarles que en España pues, muy pocos medios hicieron eco en su momento. Hermann Tertsch lo hizo, unas columnas acertadísimas entonces en su colaboración con ABC. Las consecuencias son de una gravedad extraordinaria, porque lo que hacen es, no solamente estamos hablando de... El caso de Rotterdam es la punta del iceberg. Por supuesto, hay muchos más casos. Es una práctica que está claro que es habitual, que era consentida, por lo menos tapada, de una manera gravísima, curiosamente, los más pequeños, es decir, no por los más pequeños, me refiero por los cargos más bajos de la administración británica. Es que empezaba por las policías de los pueblos, empezaban por concejalías, por algún alcalde desnortado, y todo eso al final, nadie arriba ponía freno a algo que sabían que estaba ocurriendo. Eso crea una distancia gigantesca entre los británicos, entre los ingleses y sus gobernantes, que se dan cuenta los ingleses de que sus gobernantes tapan crímenes terribles, solamente para que nadie ponga en cuestión las políticas, lo que ellos consideran que es una política benévola o magnífica para sus sociedades, como es el multiculturalismo. Imagínense qué desastre. Lo que han conseguido es crear una brecha gigantesca entre los ingleses y sus gobernantes. Y eso en todo nos llevará a consecuencias, desde luego, tremendas para la sociedad inglesa, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad occidental, que estamos viendo que tenemos entre nosotros bárbaros, que lo que tenemos que hacer es una política de un liderazgo fuerte, que lo que tiene que conseguir es que esas personas no estén entre nosotros, que vuelvan a sus países, por supuesto que paguen primero ante la justicia y que luego sean inmediatamente deportados. Pero ya hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que el otro día presentaron los republicanos una petición para que se deportara a todo aquel que tuviera algún delito sexual, es decir, de violencia contra la mujer, y los demócratas se negaron en bloque. Imagínense, es absurdo. En cuanto al silencio del feminismo, estamos acostumbrados. El feminismo solo actúa cuando los criminales, bueno, solo actúa mal. Acuérdese de la ley de solo sí es sí y de la puesta en libertad de tantos agresores y tantos delincuentes sexuales. Pero el feminismo solamente actúa en el caso de que estos sean de una raza que a ellos parece ser que no les gusta, que es la raza blanca y los heteropatriarcales y los nacionales. Bueno, pues así funciona el feminismo, pero eso lo ve todo el mundo. Está en este derrape gigantesco, en esta desnorte brutal que tiene el feminismo, están consiguiendo que todo lo que pudiera tener de bueno las políticas feministas se lo están cargando. Y digo todo lo que pudiera tener de bueno, pero claro, cuando lo llevan hasta límites absurdos, pues dejan de ser buenas políticas y se convierten en políticas que nos destruyen a todos. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quería saber a qué atribuyen la subida de Vox en las encuestas. Gracias. Que ya sabe que nosotros no nos fijamos en las encuestas.
Pero vamos, es una consecuencia de todo lo que he dicho en la rueda de prensa. Si esa subida se está materializando, pero bueno, hace unos meses o tal, pues bajábamos a las encuestas, ahora subimos. Si mañana volvemos a bajar, nosotros decimos solamente una cosa. O sea, solamente tenemos unos principios inquebrantables. Nosotros decimos lo mismo hace 10 años que ahora. Y los españoles, muchos españoles, están despertando porque reconocen en Vox una esperanza. La esperanza de un partido fiel a unos principios y que dice siempre la verdad. Y a partir de ahí, los españoles tienen que decidir si con el conjunto de los europeos, también de toda la civilización occidental, despiertan o permanecen adormilados en este bipartidismo que nos conduce hacia la ruina, que es lo mismo que ha ocurrido en Canadá, lo mismo que está ocurriendo en Gran Bretaña, lo mismo que ocurre en tantos otros países, pero que, claro, ahora mismo Bélgica ya ha despertado, Holanda despierta, Italia ha despertado, Austria se le ha encargado la formación de gobierno a nuestros colegas del Partido de la Libertad. Es decir, poco a poco, pero a muy buen ritmo, todos los europeos, es decir, los occidentales en su inmensa mayoría, están despertando. Nosotros estaremos encantados de que confíen en una esperanza, en la esperanza de un partido que no les va a defraudar, que va a decir siempre la verdad y que, por cierto, como hemos demostrado, anteponemos siempre los principios a cualquier sillón. Así que en las manos de los españoles está seguir despertando. ¿Qué tal? Esta semana arrancan los actos de conmemoración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Hoy el ministro Félix Bolaños en Televisión Española los ha tildado como una oportunidad para recordar esa época negra y que somos una democracia plena. No sé qué le parecen estos actos que arrancan esta semana. Y una pregunta más. Abascal ha empezado este mes de enero la presidencia de Patriots. ¿Cómo creen en Vox que va a beneficiar al partido esta presidencia? Gracias. Pues muchas gracias. Pues vamos a ver, que hablen los autócratas de democracia plena, desde luego nos hace mucha gracia. Pero miren, nosotros hemos defendido siempre, lo mismo que le decía a su compañera, nosotros tenemos unos principios claros. Nosotros defendemos la libertad de cada español para interpretar el pasado histórico de nuestra nación. Hemos afirmado con rotundidad siempre y convicción que jamás obligaremos a nadie a condenar a sus abuelos y no participaremos, por supuesto, en ningún acto que imponga una visión única y divisiva del pasado. Se lo digo todavía más claro. Si alguien quiere hablar mal del general Franco, que hable. Si alguien quiere hablar bien del general Franco, que hable. Nosotros estamos por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La historia se la dejamos a los historiadores. Lo que no podemos y no deberían consentir los españoles es que alguien con dinero público desde el poder trate de mandar un mensaje en una sola dirección, imponiendo restricciones a la libertad de pensamiento. Nosotros, por tanto, no vamos a participar en eso y tampoco vamos a participar, no solamente en este afán de revanchismo, porque no entendemos que sea otra cosa más que revanchismo, que lleva alimentando, por cierto, el PSOE desde 2004 con los silencios cómplices y con alguna contradicción por parte de otros partidos como el Partido Popular. Pero cada vez que se ve acorralado por la crisis económica, la crisis inmigratoria, o ahora mismo la corrupción de la familia del uno, pues de la corrupción del partido, la corrupción del gobierno de Sánchez, pues tienen que sacar al general Franco a pasear. Pues nosotros no participaremos, desde luego, en esa necrofilia absurda que nos divide a los españoles. Vox sabe lo que hace y por qué lo hace. Somos una oposición, somos un partido político y nuestra posición es la de distancia infinita con el gobierno del trampantojo y de la mentira, que ese es el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros, ya digo, el rey, o sea, la Casa Real verá lo que hace. Nosotros consideramos que el rey, no es que lo consideremos nosotros, es lo que está marcado en la Constitución y lo que está marcado en todas nuestras leyes y en el espíritu de lo que es una monarquía parlamentaria. Es decir, el rey no debe participar de actos políticos.
Si la conmemoración de la muerte de un hombre en la cama es un acto político, suponemos que Rey no participará. Suponemos. Pero las previsiones las dejamos como decía antes mi compañero Juan Ernesto, a la bruja Lola.